Bienvenidas, bienvenidos colegas a esta nueva emisión de Conversaciones de Profesionales en Sexología. Soy Norma González, presidenta del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Y el día de hoy estamos muy felices, estamos contentas porque José de Jesús González estará dando una charla. La charla del día de hoy, bienvenido José, bienvenidos a todos, todas, y la charla de José es Satisfacción Sexual, Análisis de Factores Relacionados. Y pues para presentar a José de Jesús, que es integrante de GIS, le voy a pedir a Francisco Delfín que nos haga favor de presentarle. Adelante, Paco. Gracias. Pues buenas noches, me da mucho gusto que nos encontremos en este espacio cibernético, alejados del aguacero que es tan rico para algunos lados y para otros no tanto. Para mí es un verdadero placer presentar a José de Jesús González Salazar, quien actualmente y desde hace bastantes años es integrante del grupo interdisciplinario de sexología AC, más conocido como GIS. También es miembro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, WASS, que a lo mejor sería WASH, pero dejémoslo así, y la Academia Internacional de Investigación en Sexualidad. Es doctor en sexualidad humana y cursa actualmente un doctorado en terapia humanista. Cuenta con más de 20 años de experiencia como facilitador de procesos de educación integral de la sexualidad y 15 como psicoterapeuta sexual y de pareja. Es autor de la propuesta Escuela para Amantes, que desarrolla una serie de acercamientos educativos para fortalecer las habilidades, actitudes y conocimientos de las personas en pro de una vida sexual nutricia en lo individual y en las relaciones afectivas. Esta noche, como señaló Norma, nos hablará de satisfacción sexual, análisis de factores relacionados. Gracias, José, por la oportunidad de compartir con nosotros ese tema tan interesante, y los micrófonos son tuyos. Bueno, si tienen, yo diría que vale la pena que vayan escribiendo las preguntas que se les ocurran antes de escucharle, y durante la charla también, bueno, pues las pueden pasar para que las tengamos acá en el chat y las podamos pasárselas a José más adelante. Son todos tuyos los micrófonos y las cámaras. Gracias, José. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Norma. Y buenas noches a todas, a todos. Y les voy a pedir un gran favor. Sí, en la presentación que tenemos de Zoom, ya ven que hay arriba, en la parte superior derecha, hay un botoncito que dice vista. Y si le dan clic ahí, está la opción de vista del hablante y vista de galería. Por favor, seleccionen vista del hablante, eso va a permitir que quien esté hablando ocupe la mayor parte de la pantalla, y eso es porque voy a ocupar una aplicación para compartir mi presentación, que la van a poder ver más clara en esta opción de vista del hablante. Bueno, y arranco mi tiempo de 35 minutos, que me voy a dar, y bajo la idea de que esto es un diálogo, no quiero hacer tanto una presentación académica. Seguiré cierta guión, pero por favor, si quieren poner preguntas, si hay algo que les quema la lengua y quieren decirlo, por favor, que esto sea más bien justamente este ejercicio de conversación, ¿sale? Entonces, comencemos pues. Déjenme acá. Este trabajo que les vamos a presentar hoy de satisfacción sexual, análisis de factores relacionados, es mi trabajo de recepción del doctorado en sexualidad humana que concluí este año. Es realmente lo que les voy a presentar, son los resultados de esta investigación. Bueno, ya Paco tuvo la gentileza de presentarme. Lo que quiero resaltar es que tengo el gusto de haberme formado en GIS,
con la tutela de Oscar, de Paco y otras personas que han marcado fuertemente mi experiencia y mi vida literalmente. Entonces, gracias por todo. Aprovecho el momento para decirles gracias a los dos. Y bueno, ¿de qué va el tema? ¿No? Y si algo está claro, y cada vez ahora en las nuevas concepciones que se están construyendo sobre, vale decir, del placer sexual, que reflexionaremos un poquito más adelante de ello, es que la satisfacción sexual es un factor intrínseco de la sexualidad, no es un adorno, no es algo para la gente de cierto nivel de educación, es algo que claramente las investigaciones indican que apunta al bienestar de la vida de hombres y mujeres. Es decir, tener satisfacción así se vuelve parte de los derechos sexuales, parte de los derechos humanos. De ahí que entender qué factores la afectan, que hacen que sea más posible que alguien se viva en un grado de satisfacción alto o esté complicado, pues nos va a favorecer a todos los profesionistas, a todas las personas que nos dedicamos a este campo, en el desarrollo de intervenciones educativas y terapéuticas más eficaces, ¿no? Algo que quiero resaltar, algo que es muy importante, es que en nuestro campo vayamos robusteciendo la teoría. Creo que lo puedo decir por mi formación, que tenemos excelentes profesionistas que seguramente a más de uno nos han formado, que tienen claramente un discurso teórico muy bien fundamentado, para nada cuestionable, pero que es muy importante empezar a enriquecerlo con evidencias. Y eso nos lo dan las investigaciones, de ahí que es parte del trabajo que estamos promoviendo en el doctorado de sexualidad. Voy a hablar rápidamente solo de algunos temas, que no es a los que me quiero centrar. La satisfacción sexual no es un tema reciente, claramente es un tema que se ha investigado mucho, pero sí ha cambiado su conceptualización hacia el siglo pasado. Mucho cuando se hablaba de la satisfacción sexual, se pensaba más en las actividades sexuales. En sí, lo que estaba haciendo me resultaba placentero. Ya algunos empezaban a incluir respuestas afectivas, pero la mayoría de las definiciones notarán que se centran en el tema de lo que hacemos. Ya actualmente, ¿no? Tenemos concepciones que incluyen no solo otros aspectos, otras dimensiones como lo emocional, lo relacional, pero también claramente su inclusión como un elemento de bienestar, como es el caso de Carl Robles, que en el 2011 dice que es el grado de bienestar y plenitud que experimentamos, ¿no? En relación con la actividad sexual. Y nosotros particularmente retomamos una definición de García de 2007, también un trabajo de titulación de un doctorado en psicología, y que ella nos plantea que es la percepción favorable de la vida sexual debido a la expresión emocional y a la comunión que hay entre la pareja durante la actividad sexual, así como los factores contextuales que la favorecen. Esta va a ser la definición operativa que guió nuestra investigación. Más adelante voy a explicar por qué fue que optamos por esta definición. Pero aquí lo que me importa resaltar es que hemos estado creando constructos teóricos cada vez más robustos, y ahorita, de hecho, vale la pena hacer este hincapié, que anteriormente, todavía cuando yo estaba haciendo esta investigación, podíamos diferenciar teóricamente, digamos, más claramente la idea del placer sexual y de la satisfacción, entendida la satisfacción como esta visión general de nuestra vida sexual, y por el otro lado el placer como esta experiencia gratificante que tenemos durante nuestra actividad sexual. Sin embargo, si revisamos la declaración de Watts sobre el placer sexual, veremos que su definición de placer se va acercando más a esta idea de satisfacción, pero con un énfasis claro. El placer sí tendría una evaluación más subjetiva, y la satisfacción más claramente descansando en factores contextuales, ¿no? Si aún hay ese matiz. Sin embargo, se empiezan a cruzar más las definiciones. Y
para acercarse teóricamente al estudio de la satisfacción, nosotros exploramos estas 4 teorías, la teoría de desarrollo ecológico de Bronfenbrenner, que justamente plantea que todos los sistemas complejos no pueden aislarse sin sacrificar su comprensión, y por supuesto la teoría de olones sexuales que nos fundamenta una comprensión de la sexualidad, y la teoría del intercambio social que tiene que ver con que también me siento con lo que doy y con lo que recibo, dicho de manera simple. También la incluimos porque esta teoría se ha utilizado para explicar la satisfacción sexual a partir de estudios más amplios, por eso también la incluimos. Y la teoría biopsicosocial, iniciada por Díaz Guerrero y continuada por Díaz Loving, que fue propiamente en la cual se sustenta nuestro trabajo en gran medida porque los instrumentos que usamos para medir las diferentes dimensiones descansan en este modelo. Muy bien. Decíamos nosotros que la satisfacción no es algo nuevo, se ha investigado ya desde los 70s, en 1975, y tenemos un primer instrumento que ya hacía una medición de algo que se podía entender como satisfacción sexual, y en el caso de México, en nuestra investigación documentamos 4 instrumentos, de los 4, el de García, que comentábamos ahorita de 2007, fue el que nos pareció que tenía la mejor estructura en su construcción y respaldo teórico, y fue por eso el que ocupamos para medirla. Muy bien, pero para hacer esto más ligero y no tan rollero, le voy a pedir a Miguel que por favor me apoye tantito. Y Miguel, ¿podrías lanzar la encuesta que preparamos? Para que les pido que respondan 2 preguntitas que les vamos a poner en pantalla. Entonces, si me la lanzas, Miguel, ahí está. Deben ver una que dice votación sin título, pero son 2 preguntas, por favor. La primera es en una escala del 1 al 10, qué tan satisfechos se encuentran actualmente con su vida sexual, y la otra solo saber el sexo al cual se les ha asignado. Entonces, porfa, si le responden y la envían, y ahorita vemos qué sale. Y cuando hayamos acabado, Miguel, creo que tú puedes lanzar los resultados, ¿sale? Para que veamos cómo salimos. Y fíjense que en lo que terminan de contestar, esto es la parte emocionante del estudio de la sexualidad, empezar a ver cómo podemos entender más de ella, cómo la podemos documentar, y a veces con cosas relativamente sencillas, pero que estén bien fundamentadas, podríamos llegar a cierto nivel de discurso interesante, ¿no? No sé cómo vamos, Miguel. ¿Ya habremos acabado? Faltan 9 personas. Ah, ok. Pues demos estos minutitos. Y fíjense que les planteo esta parte interesante nuevamente de cómo podemos ir documentando justamente en experiencia. Imagínense que esto estuviéramos en un Zoom más concurrido de 150 personas, no sé, y lanzamos una encuesta tan sencilla, podríamos tener información sumamente interesante para hacer una reflexión amplia. Y es tan sencillo como ver cómo preguntar algo y poderlo registrar de una manera interesante. No quiero quemar todavía de dónde nace esta investigación, pero esperamos tantito. No se activa mi botón, Elena. A lo mejor está hacia abajo, Elena. Si recorres tantito en tu ventana, porque aparece abajo. Y fíjense, cuando estaba haciendo esta encuesta así mini rápida, no sé si les ha pasado que cuando queremos preguntar el sexo siempre es, ¿y cómo pregunto el sexo? ¿No? ¿Cuál es la mejor forma de preguntarla? ¿Cuál es la que sea más correcta? Fue la que se me ocurrió en el momento, pero seguro podríamos hacer toda una discusión ahorita de cuál sería la mejor manera de preguntarle a alguien cuál es su sexo y ser de la manera más inclusiva en las opciones de respuesta, ¿no? Entonces, todo esto se vuelve sumamente interesante a trabajar. Ok, como voy contra reloj, mi querido Miguel, vamos a detenerla con los que se hayan contestado
y a ver qué resultó. Ok, como verán, lo que nos está en esta respuesta, si la están viendo igual que yo, de las personas que ahorita respondimos, algunas personas, 3%, no se sienten plenamente satisfechas y un número mayor, cerca del, vamos para el 45% de las personas que respondimos, estaríamos entre 7 y 8 en escala del 1 al 10, ¿no? Y me gustaría solo abrir voz a 2 personas por tiempo que nos pudieran compartir en base a qué creen que la mayoría de la gente respondió, cómo estaban satisfechos, en función de qué criterios se habrán respondido la mayoría. ¿Qué creen ustedes? 2 personas que puedan decirlo. A mí me Fácil. gustaría participar. Adelante, Malini, solo te pido que seas concretita y vámonos. Sí, Por claro, yo favor. creo que una de las formas en las que se puede, bueno, esa es la forma en la que yo lo percibo, calificar quizá, ¿no? La satisfacción sexual es quizá la frecuencia, la calidad de la interacción sexual que se tenga entre las 2 personas, el placer que pueda recibir ambas partes y bueno, creo que esas 3 para mí serían las más importantes, la calidad, la frecuencia y el placer que puedas recibir. Fantástico, muchísimas gracias, Malina Lee. ¿Alguien De más? ¿Solo nada. una persona más que quiera dar su opinión? Ok, qué tímidos y tímidas están el día de hoy. Pero está bien, más adelante los seguiré atormentando con preguntas. Ok, me voy a quedar con lo que comenta atinadamente Malina Lee, si una posibilidad que la gente respondiera, que me siento satisfecho en función de si tengo actividad sexual con una frecuencia que es la que me gusta, si la calidad de estos encuentros es gratificante y si recibo placer en estos encuentros. Me parece muy, muy interesante tus puntos de vista. Y fíjate que justamente, o fíjense, que ahí descansó el trabajo de investigación, tratar de identificar en función de qué la gente podría calificar su satisfacción. Entonces, avancemos un poquito más en ello. Bueno, en estado del arte hay mucho trabajo que se está realizando sobre la satisfacción, pero eso ahorita me lo voy a saltar. Y comentarles, les decía, realmente, y lo tengo que decir así, pues no por otra razón, sino que en México estamos comenzando, creo que estamos comenzando y con mucha fuerza, ¿no? A hacer trabajo de investigación que tenga una robustez interesante y a la par de trabajos internacionales. Creo que eso es maravilloso, cada vez encontrarlo más en congresos con investigaciones muy robustas, muy bien fundamentadas, y ya no es tan extraño encontrarnos, por ejemplo, estos fueron 2 modelos explicativos en función de lo que se llaman ecuaciones estructuradas, que buscan establecer qué variables influyen y cuáles son intervienen para explicar la satisfacción, y como verán, se vuelve muy interesante porque ya no solo es una propuesta teórica, sino decir, oye, mira, mucho de lo que han dicho se comprueba y entonces existen estas estrategias de enlace, ¿no? Estos tipos de investigaciones son muy interesantes, ¿no? Si a alguien le interesa, con gusto posteriormente podemos compartir la bibliografía de estos estudios, que vale mucho la pena revisarlos. Pero, ¿qué algunas conclusiones podríamos tener en la revisión teórica que se hizo? Una, ya compartimos cómo podemos entender a la satisfacción. La otra es que actualmente se queda muy claro que cualquier tema de la sexualidad, por supuesto, requiere para su explicación la combinación de múltiples variables. Ya actualmente analizar variables bidimensionales no tiene mayor sentido, análisis de 2 variables únicamente, y que la tendencia a los modelos ecológicos en las investigaciones más robustas es lo de hoy sin duda alguna, ¿no? También es un hecho que cuando se les suele preguntar a hombres y mujeres cómo se viven con respecto a su satisfacción sexual, no suelen reportarse diferencias. Sin embargo, cuando hacemos análisis más complejos, encontramos que sí hay diferencias en los matices de cómo perciben su satisfacción.
Igual que ahorita notamos, en poblaciones no clínicas, en poblaciones abiertas, como esta pequeña encuesta que hicimos, los niveles son predominantemente altos. Si recuerdan, ahorita nosotros teníamos que cerca del 45%, ¿no? Estábamos en niveles altos, pero aquí vale decir que si lo pensamos cerca del 50, no. Y eso es interesante si lo pensamos, sobre todo que estamos en un colegio de personas dedicadas al trabajo con la sexualidad. Y no deja de ser interesante que tengamos esta evaluación. Y será muy interesante que al final hagamos una reflexión de por qué tal vez nos salió este puntaje que nuestro grupo fue más bajo que el promedio en población abierta. Eso me deja tema para pensar. Y algo muy importante que ahorita nuestra compañera en las variables que ya mencionó no la hizo explícita, seguramente la tendrá presente, es que las variables de la relación interpersonal son clave para entender la satisfacción sexual. Eso es lo que nos está diciendo el estado del arte. Para ello fue que después de esta documentación, en este trabajo de investigación, nos propusimos validar un modelo predictivo de satisfacción sexual que ya había propuesto García, que incluía variables, ahorita voy a explicar las variables que ella incorpora, y nosotros incluimos otra, que son las premisas históricos socioculturales de la sexualidad, con lo que buscábamos robustecer el modelo. También en reconocimiento, el trabajo de investigación estuvo dirigido por el doctor Eusebio Rubio, y también a él, gracias. Este es el modelo, como verán, este no es un modelo de ecuaciones estructuradas como los dos que presenté, este es un modelo de regresión lineal. Este fue el que presentó García en 2007, donde ella, a partir de incluir estas variables de motivación sexual, estilos de amor, contacto físico, explicaba lo que decimos que es el 47% de la varianza. Es decir, imagínense un pastel que habla de la satisfacción sexual, cerca de la mitad, del 47%, lo podría tener un sabor en función de estas 4 variables, es decir, había todavía bastante por estudiar, de ahí que pensamos que al incorporar estas variables de premisas sociohistóricas, podríamos tener una mayor explicación, ver de qué otros sabores hay en este pastel. Y esto fue el modelo de variables que nosotros incluimos, el contacto físico, la motivación sexual física que tenía 4 dimensiones, estilos de amor, la propuesta de Lee, que tiene 6, pero sin embargo de estos solo tomamos 3, que eran los que habían mostrado anteriormente relevancia para el estudio, y las premisas sociohistóricas a las cuales yo le apostaba mucho, porque justamente pensaba que si la gente tenía una doble moral, si tenía restricción en su conducta sexual, si tenía ideas muy estereotipadas sobre la monogamia, etcétera, podría tener esto una influencia en su satisfacción sexual. Entonces, además de estos instrumentos y todas las variables sociodemográficas que levantamos en nuestro estudio, lo que buscamos construir fue un modelo de predicción. Fue un estudio transversal, confirmatorio, autoaplicable en línea, que aplicamos en 2019 y que en total participaron 383 personas, siendo la mayoría mujeres y con una edad promedio de 32 años, ¿no? Tanto hombres para mujeres. 67% fue la participación de mujeres. Y realmente, bueno, esto es también un dato ahí metodológico, tuvimos un número mayor de participantes, pero al depurar la base y quitando las personas que no respondieron completo el cuestionario o que explícitamente no dieron su consentimiento, que se fueron retirando esos datos de la base, fue que quedamos en 383 y si bien hubo ligeras participaciones de todos los estados, estamos muy lejos, por supuesto, de decir que tenemos una muestra representativa de México, que tampoco es la intención del estudio, ser un trabajo representativo. Claramente se dedica a nuestro trabajo en la muestra. Y aquí también enfatizar, es muy común que escuchemos o nosotros mismos por economía de tiempo, a veces cuando hacemos presentaciones solo decimos, en un estudio quedó claro que, ¿no? Y a veces cuando citamos así, realmente nos arriesgamos a no decir la información suficiente para entender
las bases de esa información. Por ejemplo, en esta muestra claramente hablamos de personas que tienen una educación de grado superior, que tienen actividad como profesionistas, que tienen pareja, que son heterosexuales, no tienen hijos, no practican ninguna religión y que consideran su estado de salud en lo general bueno. Claramente estamos hablando de un segmento de la población privilegiado, ¿no? Y esto es importante porque los resultados que les voy a compartir tienen que entenderse en este contexto de este grupo de personas, ¿no? No podríamos hablar, por supuesto, en situaciones diferentes, ¿no? En personas con algunos factores de transversalidad que estén complicando su vida. Si bien esto también no suele ser algo que regularmente revisamos, sí es muy importante cuando hacemos revisión de artículos, revisar la confiabilidad de sus datos, ¿no? Y en este caso se hizo todo un análisis para revisar qué tan normales eran los datos para saber qué tipo de pruebas podíamos aplicar, si los datos recabados tenían estadísticamente validez, confiabilidad en términos de lo que se puede esperar de acuerdo a los parámetros estándares para este tipo de levantamientos de datos. Y como verán, en lo general, las variables no tienen una distribución normal. Eso no es un problema, solo que indica que en lugar de estadística paramétrica tenemos que usar estadística no paramétrica, y salvo estilos de amor, que es la escala más completa, y que 3 dimensiones de 2 escalas estaban comprometidas en términos de confiabilidad, motivo por el cual de entrada esas 3 dimensiones no fueron incluidas en los estudios posteriores. Y algo que nos interesaba, comentábamos hace rato, ya no pudimos ver la diferencia entre hombres y mujeres ahorita en la encuesta que les aplicamos, pero al hacer un análisis a través de una prueba no paramétrica, por lo que ya mencioné, para ver si entre hombres y mujeres había una diferencia, lo que encontramos era que no había diferencia, que tanto hombres como mujeres consideraban que tenían un nivel de satisfacción muy similar, ¿no? Entonces, si solo nos hubiéramos quedado con este dato, diríamos, no hay diferencias. Y aquí también vale hacer alusión a que cuando hablamos de investigación con perspectiva de género, no significa únicamente preguntarle a la gente su sexo. Eso no es tener una perspectiva de género en una investigación. Significa profundizar en las diferencias que pueden darse a partir del género de las personas, ¿no? Entonces, de ahí que hicimos otros análisis. Y estos son un resumen de los resultados de las correlaciones que se aplicaron en un esquema de regresiones lineales. Se hicieron varios modelos para encontrar el mejor ajuste de explicación, y lo que encontramos era que los modelos para explicar la satisfacción en hombres y mujeres era diferente. No, perdón, aquí me estoy adelantando yo. Aquí lo que les estoy presentando son las correlaciones. Correlaciones entre la satisfacción y cada una de las variables. Y lo que en esto fue justamente un paso previo a las regresiones lineales para ver qué variables podían entrar en el análisis en tanto que tuvieran justamente una correlación significativa. Aquí, como verán, la mayoría de las variables tuvieron correlación tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Eso es el punto. Y estos sí son los modelos que les estaba hablando, perdón. Aquí lo que quiero enfatizar es que los modelos para mujeres y para hombres, que serían los dos, lo que aquí dice modelo 16 y modelo 20, lo que aquí es relevante es marcar que para las mujeres hubo 4 variables que participaron, que son estilo de amor, amistoso, eros, facilitadores y placer físico, y que en su conjunto explicaban el 66% de la varianza. ¿Se acuerdan de este pastel que les comentaba hace rato, que el modelo de García explicaba el 47%? Resulta que esta forma de organizar las variables explica mejor, se explica más varianza. En el caso de los hombres, no participan todas las variables. Para eso nos son útiles estos modelos de regresiones lineales que nos permiten determinar qué variables explican más
y significativamente un factor. En el caso de los hombres fue nada más estilos de amor amistoso y facilitadores los que servían para predecir el nivel de satisfacción que podían tener los hombres, y esto fue el 44% de la varianza. Noten que aquí, y eso sí, por supuesto, no es que no cuenten, sino que yo no las metí como variables de estudio. No metí frecuencia, lo que nos comentaba nuestra compañera hace un momento, frecuencia, calidad o placer, no hay estas variables, que podría ser muy interesante. Posiblemente esas variables estarían complementando la explicación. Yo no las incluí porque yo estaba validando un modelo que ya había sido estudiado y que queríamos ver si al incluir otras variables podíamos hacerlo más amplio. No, pero sería muy interesante ver estas otras variables que ahorita nos comentaban. Y bueno, en resumen, ¿no? Tanto fue para llegar a este párrafo todo el trabajo de investigación. Y que dice literalmente: existen modelos predictivos diferenciados por sexo para mujeres, donde el estilo de amor amistoso, el estilo de amor eros, los facilitadores y el placer físico contribuyen a predecir significativamente el 66.3% de la varianza de la satisfacción sexual. En cuanto a hombres, el 44.5% de la varianza explicada se hace a partir de los estilos de amor amistoso y facilitadores. Los datos que no leí, los valores B y beta, lo que me permiten es darle el peso a las variables. Es decir, el amor amistoso, en el caso de las mujeres, el amor amistoso es más importante que el amor de eros. En el caso de los hombres, el amor amistoso es más importante que tener facilitadores. Y eso ya comienza una reflexión sumamente interesante, que para los hombres, ahorita lo veremos con más detalle, la importancia de ser amigo, amiga de nuestra pareja. Y bueno, y a todo esto, que está muy padre esto, y a la gente que nos gustan los números, es muy rico estar hablando de estos números, pero al final pues también hay que compartirlo de una forma más contundente en personas que tal vez no están tan interesadas en estos valores beta y en las regresiones lineales. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de esto? ¿No? Y una es que justamente ¿a qué se refieren los facilitadores? Ya en un momento te lo respondo, Jorge. Y el abordaje humanista de la sexualidad, que también al final fue la línea teórica de explicación, lo menciono aquí porque en el trabajo que hacía, y seguramente aquí que veo a varias personas que hemos estado formados en este modelo, es que claramente hablamos del modelo constelado, es decir, todavía estamos hablando de muchos acercamientos, pero donde claramente estamos hablando de acercarnos al estudio de la sexualidad desde esta parte que se llama dimensión estética, que eso fue por un sesgo de mi estudio actual, que se refiere más a la experiencia y validar la experiencia subjetiva, sensorial, de las personas, esta mirada ecológica y relacional, y que todo esto tiene un fin claro, que no es solo poder tener un rollo bonito y un discurso padre, sino que realmente abone de manera contundente y clara al crecimiento de las personas, ¿no? Creo que ese es el sello que tiene el abordaje humanista de la sexualidad, y que desde ahí es la explicación que también les quiero ofrecer de las variables que comentábamos. Y decíamos entonces, en las mujeres, y aquí contesto yo, por amor amistoso, que es una de las dimensiones de la teoría de los colores de Lee, se refiere a que la gente siente amor cuando se siente en confianza y en armonía al lado de la otra, que siente que esa es la forma de amar, siendo amigo, amiga de la otra persona, ¿no? Procurando bienestar, no de una manera hasta que duela, no, sino en una relación de iguales, pero como amigos, piensen en su amigo, en su amiga, así, desde esta visión de amor, ¿no? Como verán, tanto el amor amistoso para hombres y mujeres es el factor que mayor predice la satisfacción. Y eso sí podríamos ir abonando hacia la gente. Oigan, si queremos dar clases para que la gente viva más plenamente, lo primero es hay que aprender a ser amigos y amigas, y luego vemos lo del amor, ¿no? Y lo del amante y lo de la mejor posición, y leemos el Kama Sutra, pero primero aprendamos de la amistad. El amor eros
En el caso de las mujeres sí se refiere a esta experiencia erótica, todo el goce, la experiencia sensorial que lleva al placer. Por supuesto, en las mujeres tuvo un peso importante y en los hombres no tanto. Un poco la explicación que construimos nosotros, una es que las mujeres que respondieron, por eso es muy importante conocer la muestra, las mujeres que respondieron en esta investigación, si recuerdan, eran población de gente profesionista, sin hijos, con estudios académicos de profesionales, y que voluntariamente participan en una encuesta en línea. Eso quiere decir que seguramente tienen ya un empoderamiento de su sexualidad, de ahí que seguramente validan el placer como un criterio que define su satisfacción. En los hombres, digamos, pero ¿por qué los hombres no? Muy probablemente también tenemos una explicación por ahí, descansado en varios autores, que para los hombres la satisfacción de lo eros no está dado por lo que yo siento, sino por mi capacidad de hacer sentir, ¿no? O sea, en medida que yo hago que mi pareja tenga un orgasmo, entonces sí estoy satisfecho. Si no logro que mi pareja tenga un orgasmo, entonces puede que no me sienta tan satisfecho. Y como esta variable mide esa satisfacción de lo que yo siento, puede hacer esa diferencia. Es la que nosotros entendemos y se me hace muy interesante ver que no es para, al menos los hombres de la muestra de nuestra investigación, no fue tan relevante para la satisfacción que yo sienta que la experiencia personal, que sí que no sea importante. Recuerden que sí había correlación entre estas, pero como un valor predictivo, no tanto. Ahora los facilitadores, y le respondo a Jorge Larios. Los facilitadores se refiere a, por ejemplo, tener un espacio para tener relaciones, tener una pareja, es un facilitador, ¿no? Tener tiempo, o sea, las condiciones que hacen posible que tengamos encuentros eróticos, ¿no? A eso se refieren los facilitadores. Entonces, sí, claro, pensemos justamente que ahorita todavía hay rezagos, ya no, el impacto ya ha bajado, pero si lo pensamos el año pasado y principalmente el antepasado, durante el periodo de restricción social más alto, justamente algo que estaba comprometido eran los facilitadores, porque más bien lo que estaban presentes eran obstáculos, ¿no? Y el placer físico, ¿no? Que el eros, que hace como mucha esquina con el amor de eros, pero el amor de eros es que yo concibo que amar, que parte de mi amor significa en sentir deseo. Y el placer físico no tiene que ver con el amor, sino con la sensación plena del goce corporal, ¿no? Nuevamente, el que en los hombres no haya tenido un valor predictivo se vuelve muy interesante de reflexionar, porque posiblemente la construcción sobre la cual muchos hombres hemos concebido la sexualidad ha sido más en discurso que en nuestra práctica. Y bien, voy a ir cerrando por aquí porque me queda un minuto. Y creo que lo que me faltaría compartir de manera relevante, bueno, ya aquí lo hice en ese resumen, las diferentes condiciones que estábamos ahorita mencionando de cada una de las variables, explicar cada una de ellas con más detalle, lo que ahorita podemos hacer una conversación entre todas y todos. Bueno, algo importante, las premisas sociohistóricas de la sexualidad, lo pongo acá, porque estas no pintaron, ¿no? O sea, no entraron en el modelo, las correlaciones fueron bajas, y es curioso, eso me pareciera que estas ideas porque lo que mencionaba, de una visión de la monogamia más estructurada, tabús de la sexualidad, no tuvieron un impacto en la satisfacción, y ahorita haré una reflexión final sobre ello. Limitaciones, la que hemos comentado, fue un estudio en línea con una muestra de conveniencia, que por supuesto con factores que seguramente hubo varios importantes que no incluimos y que será importante considerar para futuros estudios. Bueno, si alguien gusta, el documento de tesis completo está disponible en... Perdón. Oh, ya. Ya acabé. Listo. Mi autoflagelante reloj.
En esta página está el documento de la tesis, con gusto ahorita lo pongo en el chat, para quien quiera consultar el documento completo. Y un anuncio de última hora antes de irme, invitarles a el coloquio de investigación, de investigaciones doctorales en sexualidad. Es la segunda generación del doctorado en sexualidad, donde ahora tengo el gusto de acompañar a los y las futuras doctoras en sexualidad y que nos van a compartir los avances de sus investigaciones. Promete muchísimo. Ahorita también en el chat les pongo la liga de este QR para quien guste compartir el evento y asistir. Es un evento gratuito, es el 30 de octubre de 9 a 14:30. Y creo que ahí me quedo y abro el micrófono para compartir entre todas y todos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, José. Y bueno, como él mismo señaló, es oportunidad para que ustedes compartan sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias, comentarios, todo ello que sirve para enriquecer a todas las personas que estamos aquí en esta noche. Así que adelante, por favor, si quieren por el chat y si no, directamente. Pues bueno, agradecemos el que hayan estado ustedes aquí escuchando y tomando nota de las cuestiones que nos compartió José en este estudio tan interesante que sirvió para que obtuviera su doctorado en sexualidad humana. Gracias, José, y gracias a todas las personas que hicieron el favor de escuchar. Que estén muy bien, buenas noches y hasta pronto.